Entonces, muy buenos días, siendo hoy 26 de noviembre del año 2020, vamos a arrancar con esta etapa. Ayer vimos propiedades de la materia. ¿Listo? ¿Cuáles son las propiedades principales que nosotros tenemos para la materia? Primera, tiene masa y segunda, ocupa un volumen. ¿Listo? Con base eso vimos todas las características que puede tener como son dureza, brillo, impenetrabilidad y volumen, nuevamente masa, pero en cantidad en forma de peso, que depende de la gravedad, todo eso ya lo hemos visto, ¿listo? Entonces, hoy siguiendo con la temática de la materia, vamos a, permítanme un momento de acá, que es que me están queriendo decir en el chat, vamos a continuar ahora con los cambios de estado de la materia, cómo cambia la materia en función a los estados que se tienen, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos nosotros a ver? ¿Qué son cambios de la materia o en qué se componen? Básicamente, vamos a evaluar esto mediante la preparación que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, simplemente vamos a tomar en cuenta qué cambios ocurren con los alimentos para ser consumidos y qué cambio ocurre con todas las cosas en el universo, es lo que llamamos cambios de la materia. Todo cambio que nosotros realizamos sobre un sistema, lo vamos a conocer como un cambio de materia, ¿listo? Y en este caso, como dice aquí, nos vamos a verificar a la nevera, porque aquí vamos a conocer uno de los cambios más importantes que tenemos, son los cambios de estado que ocurren en el interior de la nevera. Tenemos dos tipos de cambios, cambios químicos y cambios físicos, ¿listo? Entonces es importante conocerlos y ambos nos pueden ocurrir en nuestra vida diaria y en nuestra neverita en este caso. El primero de ellos, ¿cuál vamos a tomar en cuenta? En los cambios que la materia no cambia su composición interna, a esos cambios los voy a llamar cambios físicos. Entonces acá tenemos, permítame que esté un poquito lento, pero entonces acá tenemos, en el lápiz voy a tener, estos se conocen como cambios físicos. Y por esa razón aquí en el recurso lo tenemos dentro del congelador. Un cambio físico que podemos evaluar es cuando el agua se congela. ¿Qué simplemente yo hago aquí? Hacemos en el proceso lo siguiente. Tenemos agua, ¿listo? Y tú sabes, entonces está el estado, tomamos agüita a la llave en un vaso y nos va a quedar en estado líquido. La hemos tomado aquí el chorrito de la llave directamente, entonces nos queda en estado líquido. En este caso, como ya vimos ayer, las moleculitas están dispersas. ¿Listo? Formando capas que le permiten fluir una sobre la otra. Ahora, ¿yo qué hago en la nevera? Yo lo que voy a hacer en la nevera es meterla al congelador. Tú ya sabes que hay dos lugares, el congelador o el refrigerador. Entonces vamos a meterla al congelador. ¿Cuál es la diferencia del congelador con el refrigerador? Que el congelador tiene una temperatura mucho más baja. Eso entonces, ¿qué me va a hacer? Va a coger esa agua que estaba aquí y en este caso las moleculitas que estaban muy separadas me las va a quitarles la energía y las va a obligar a que estén juntas la una de la otra, que se compacten y se solidifiquen. ¿Listo? Mira que acá tenemos espaciados, ellas pueden fluir, es decir, esta capita se puede mover para acá, mientras que esta otra se mueve para acá y esta en el otro sentido, ¿listo? Pero cuando ya están en estado sólido, como están tan compactas, si una capa se mueve, tendría que mover la otra y eso restringe el movimiento, haciendo que el sólido como tal presente ya una dureza, entonces te va a quedar agua líquida, va a pasar a estado de hielo. ¿Qué sería el agua en estado sólido? Eso es un cambio físico. ¿Por qué es un cambio físico? En ningún momento esta moleculita que es azul dejó de ser azul. Yo ahí en ningún momento he cambiado el agua. Aquí está como H2O y acá en el hielo va a estar como H2O. Entonces, al no haber un cambio en la estructura de la materia, se dice que es un cambio físico. ¿Listo? Entonces, esos son los cambios físicos y por eso decimos que ocurre en el congelador. ¿Listo? O lo vamos a conocer cuando cambiamos de materia, cuando tenemos también fabricación de helados, todo eso. Lo único que estoy haciendo yo es cambiar de estado el jugo de mora, por ejemplo, lo cambio a estado sólido y tengo un helado de mora. Pero no está cambiando ni el sabor ni la composición de ellos. ¿Listo? Ese es el ejemplo que tenemos acá.
Otro estado, ya saliéndonos de aquí. Otro cambio que ya lo vamos a ver más adelante, pero de una vez me adelanto para que lo vayan comprendiendo y aprovechemos el dibujo aquí. Si usted coge el hielo y lo calienta, ¿listo? Usted va a pasar nuevamente al estado líquido. ¿Por qué razón usted va a pasar nuevamente por el estado líquido? Porque usted entonces le está dando la energía a las moleculitas para que se separen la una de la otra, ¿listo? Entonces se va a alejar de la otra. No es que se vaya a romper, no es que ahorita va a quitarse la cabeza y la va a volar por allá y el cuerpo por acá, no. Simplemente se están separando la una de la otra y eso es un cambio de estado físico. ¿Qué sería un cambio de estado químico? Que usted por alguna razón tome el agua y la someta a un proceso, por ejemplo aquí es un proceso que se llama electrólisis, y la obligue a que los hidrógenos se vayan por un lado y el oxígeno se vaya por el otro. ¿Listo? Esto cuando yo estoy haciendo que se rompa la molécula, aquí sí hay un cambio químico, ¿listo? Entonces ahí ya vamos a diferenciar. Siempre que ustedes vean que hay un cambio físico es porque cambió, pero su propiedad no pasa nada. ¿Listo? Es como, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo también del helado. Ustedes toman jugo de mora, lo congelan y lo guardan en su nevera. Y cuando lo prueban, sigue sabiendo a mora. Ahora puede pasar el efecto que usted deje el helado por ahí olvidado y al cabo de un tiempo usted va y lo coge y el helado ya no le sabe a mora, sino que le sabe a dañado, agrio, a fermentado, le sabe maluco. Ahí tuvo que haber pasado un cambio químico porque ya lo que usted tenía inicialmente como una sustancia que conocíamos como mora se ha degradado y está presentando una propiedad diferente. Ayer vimos qué propiedad en este caso, una propiedad organoléptica, ¿listo? Que sería el sabor. O si usted ve el helado y ya no es moradito, sino que es como verde amarilloso, usted dice, eso cambió estructuralmente en su interior y la sustancia que yo dejé inicialmente ya no es la misma que tengo finalmente. Entonces hubo un cambio químico, ¿listo? Pero entonces en el recurso, como lo explican más fácil, simplemente aquí tenemos dentro del congelador que ocurren los cambios físicos, cambios principalmente debidos a la temperatura. Recordemos, siempre cambios de temperatura me van a permitir a mí hacer cambios físicos del sistema. ¿Listo? Y tenemos entonces cambios químicos, que ya lo vimos, pero lo vamos a definir. En los cambios químicos, la materia cambia de composición interna y por tanto cambia su forma y su estructura. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Ya lo que veíamos acá, ya lo que yo tenía anteriormente como agua, ya no es agua, sino que la voy a tener como hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro. Esto ya es cambiar la estructura interna, la composición interna. Ya no es agua, sino que son los dos elementos que la componen. Ya no es mora, sino que es posiblemente ácido de descomposición y azúcares provenientes del sistema, ¿listo? Pero ha cambiado la composición y eso hace que lo que yo tengo al final no sea la misma sustancia que tengo inicialmente, ¿listo? Puede que tengan los mismos átomos, miremoslo aquí, claro está. Aquí hay hidrógeno y aquí hay oxígeno, y eso es lo que compone el agua, pero es que ya no están unidos, ya no están juntos, y al no estar juntos, pues ya no son la molécula llamada agua. ¿Entendido, muchachos? Listo. Otro cambio físico muy común que les voy a comentar aquí para que ustedes me entiendan esta parte muy claramente. Usted toma gas CH4 o usted ha oído hablar del famoso, este es el gas metano, por ejemplo, o el gas propano, que es CH3, CH2, CH2. Este es el gas metano y el gas propano. Resulta que una mezcla de esos gases nos la venden para nosotros cocinar, para usar la estufita. ¿Qué necesita únicamente? Necesita oxígeno en gran cantidad, necesita una chispa y al final usted obtiene CO2 más H2O más energía. ¿Listo? Esa energía en que la obtiene, esta energía es lo que nosotros vamos como la llama. ¿Listo? Ahí parece que dijera la amo, pero entonces voy a borrar eso. Listo. La llama. ¿Listo? La llama que nos alimenta la estufa, eso es. Pero miren, aquí las sustancias han cambiado. Antes era CH4 y este compuesto que está acá, ahora pasó a ser CO2
Es decir, ese carbono, a pesar de ser el mismo átomo de carbono, ya está rodeado por otros átomos diferentes. Y al hacer eso, ya estoy hablando yo de un cambio químico. ¿Listo? Mientras que un cambio físico sería, por ejemplo, tener este metano y pasarlo por frío y obtener un cubito de metano, un gas licuado. Eso sería un cambio físico, ¿listo? Entonces, hasta ahí espero que vamos entendiendo, espero que sí. Porque entonces eso sería la definición. Entonces recordemos, cambio físico es aquel en el cual la composición de la materia no cambia, sigue siendo la misma. Cambio químico es aquel en el cual sí cambia la composición de la materia, cambiando la sustancia y por tanto cambia su forma y su estructura. ¿Listo? Con base en eso, nosotros vamos a tener que en los cambios físicos de la materia no se cambia la composición interna. Por ejemplo, ahí como dicen cuando estoy haciendo un jugo. Cuando estoy haciendo un jugo, vamos a ver qué ocurre en este caso. Yo simplemente estoy pasando de un estado sólido, aquí vemos los sistemas sólidos. Lo que vamos a hacer es generar un movimiento. El movimiento en el sistema me va a hacer que se rompa el jugo. Y en teoría lo estoy pasando a estado líquido, ¿listo? Entonces, mira, lo primero que se hace en este caso, estamos hablando de procesos mecánicos. El proceso mecánico también me puede a mí cambiar los estados de la materia, pero ya vamos a ver cómo. Por ejemplo, vamos a ver una cosita acá, ya que estamos hablando del lulo, ahorita veamos esta partita, dice, acto seguido partimos los lulos. Esto es otro cambio físico que lleva el nombre de fragmentación. Listo, es un cambio físico. Lo único que yo estoy haciendo es cambiando la materia, deformando la materia, simplemente la partí. ¿Listo? Y este proceso es irreversible, ¿sí ven? ¿Por qué es irreversible? Porque yo una vez parto la materia, los dos pedacitos del lulo no los puedo volver a unir para tener otra vez el lulo como tal. ¿Listo? Y si lo sigo troceando, pues va a ser el proceso irreversible. El anterior que veíamos, bueno, sacarlos de la nevera se conoce como movimiento y es un cambio reversible. ¿Por qué cambio físico irreversible? Irreversible me hace a mí la connotación de que si lo puedo volver a usar o queda en el estado inicial a como estaba. Por ejemplo, tomar algo de la nevera y traerlo hasta aquí es un cambio reversible porque yo lo puedo coger aquí y volverlo a meter a la nevera. Pero si yo ya hago lo que hicimos ahorita con los lulos, que lo saco y lo parto a la mitad, ya el lulo no es el mismo. Entonces, si yo lo devuelvo a la nevera, voy a tener dos mitades del lulo en lugar del lulo original. Si yo tengo un pedazo de materia, ya no está el cubito, un trozo de materia, listo, y tengo este lápiz y lo parto a la mitad, ya él no va a ser el mismo lápiz. Entonces, es un cambio irreversible, ¿listo? Por ejemplo, otro detalle, si yo saco esta, por lo menos si yo cojo la funda y la retiro, eso es un cambio físico porque el componente que tenía yo inicialmente era un estado, ahorita estoy teniendo dos estados, pero este proceso es reversible porque yo simplemente encajo y vuelvo a tener mi sistema inicial, ¿listo? Esos son los procesos reversibles y eso hablamos acá. Entonces ya vimos la fragmentación, ese sería, y vamos por trocear el lulo, ¿listo? Ahora lo colocamos dentro del licuador, es otro proceso de movimiento. Ahí no estoy cambiando la materia, entonces va a ser un proceso físico reversible, moverlo nada más. Pero cuando lo coloco en la licuadora, empiezo yo a hacer movimientos rápidos. Ese proceso los está fragmentando en trozos más pequeños y ese proceso de fragmentación en trozos más pequeños es un proceso que sigue siendo irreversible porque los trozos más pequeñitos me queda incluso más complicado devolverlos y pegarlos para tomar el lulo final. Entonces, en ese caso tenemos que ya, con base a eso, ahorita sí, esos trocitos muy pequeños, mire que cuando yo troceo algo muy, muy pequeño, o lo hago muy, muy pequeño, es como si yo lo estuviera cambiando de estado y parece que el lulo se nos volvió ahorita líquido, un lulo sólido. En este caso, ¿qué pasa? Miremos acá, nuevamente esto. Cuando usted trocea, está separando, entonces este sólido que está aquí, coge y lo corta mecánicamente por aquí, lo corta por acá, lo corta por acá. Y finalmente, ¿usted qué puede obtener? Que esos cortes llevan a que las capas se alejen. La primera capa sale volando, la segunda capa sale para otro lado y la tercera sale para allá. Y usted las está distribuyendo así. Cuando ellas quedan distribuidas, ellas ya por movimiento, por corte, salen como si fueran un estado líquido. Y ese estado líquido, por eso es que se conoce como licuar, licuefacción, es cuando pasa
un gas a líquido, porque lo estoy licuando, el movimiento hace que se vuelva a un estado líquido como tal. ¿Listo, muchachos? Entonces, ahí tendríamos el sistema en estado líquido. Listo, y vamos a hacer un helado. Ahorita sí. Vamos a tomar en cuenta que aquí yo coloco el jugo en la nevera y miren que aquí el jugo me pasa de estado líquido, que sería, ya hemos pasado por tres estados. Lulo era sólido. De sólido lo pasé a estado líquido, es volverlo jugo. Y el jugo lo voy a pasar a estado sólido, es decir, pasar de líquido a sólido, es decir, apretar las moléculas para que me queden a mí en un estado rígido. Y entonces, aquí dice, al llevar al congelador, el estado pasa de estado líquido a estado, aquí no es gaseoso, sino que es estado sólido. Y eso es lo que nosotros tenemos como el helado, ¿listo? Pero en ningún momento las moléculas del helado, en ningún momento las moléculas del lulo, las moléculas que le dan la característica lulo, han cambiado, no han sufrido ninguna reacción. Por tanto, el helado sigue siendo un helado de lulo. Perdón. ¿Listo? Eso me indica que yo no he cambiado la composición interna de la materia. Ese es el detalle que estamos viendo hasta ahí. Hasta ahí, muchachos, ¿vamos entendiendo? Espero que sí. Cuéntenme cómo van. Entonces, estos son solo estados y cambios físicos de la materia. ¿Listo? Físicos que nos van a permitir simplemente jugar con las formas como yo encuentro la materia. Entonces, vamos acá. Las formas como yo puedo encontrar la materia, para que les quede bien clarito para la vida. Hay tres formas que coexisten en ese planeta. ¿Listo? Entonces tenemos la primera forma que nosotros conocemos. ¿Cuál es? El estado sólido. ¿Listo? De ahí podemos pasar a otra forma de la materia. Si yo le aplico temperatura o las moléculas del estado sólido que están muy apretadas, yo las separo un poquito, miren acá las voy a separar. Listo. Que están más separadas. Entonces, al estar más separadas, ya paso a tener un estado líquido. ¿Listo? Finalmente, pasamos a un estado en el cual las partículas que antes estaban relativamente juntas, ahora están muy separadas. Miren, ahorita el espacio es mucho. Y este estado se llama estado gaseoso. ¿Qué es lo que yo necesito para pasar de un estado a otro? Lo que yo voy a necesitar para pasar de un estado a otro es permitirles de alguna forma separarse, ya sea con movimiento, ya sea con calor o con procesos de contracción para pasarlas de un estado a otro. La idea es aplicarles energía. Todo esto va a girar en torno a la energía. ¿Listo? Y entonces en este caso vamos a ver, si yo al estado sólido que está muy unido, le aplico, le aplico energía, permítanme un momento. Listo, chicos, qué pena con usted la interrupción. Volví entonces. Cuando tenemos un sistema que usted le está entregando energía, entonces él puede hacer más movimientos. Cuando usted es más energético, puede hacer más movimientos. Y en este caso, entonces, cuando le entregan energía al sólido, le entrego energía, él va a separar sus moleculitas, va a pasar a estado líquido. ¿Listo? Entonces, de sólido a líquido, este proceso se conoce como fusión. Se está fusionando, está pasando de sólido a líquido. ¿Listo? A ese líquido yo le entrego energía ahora y las moléculas van a decir, yo tengo tanta energía que me voy de acá, paso a alejarme más de las moléculas. Entonces va a pasar a estado gaseoso, ¿listo? Y este proceso se llama ebullición. O también hay el proceso de evaporación y ebullición.
¿Listo? Tenemos, ya vimos ayer que era evaporaciones que simplemente a temperatura ambiente pequeñas moléculas pasan por voluntad propia, pero poquitas, y se empieza a formar el vaporcito, ¿listo? Mientras que ebullición ya es todas, absolutamente todas, empiezan un movimiento frenético y empiezan todas a querer pasar a estado gaseoso, eso es ebullición, ¿listo? Y aquí está el ciclo de entregar energía. Yo llego a un estado gaseoso y ya aquí no es un ciclo, aquí no hay forma de pasar de gaseoso a sólido. ¿Listo? Entregando la energía. Aquí lo que yo debo hacer es, si quiero hacer esto, porque miren, tengo que juntar todas las partículas, entonces todas están moviendo con energía. Yo si las quiero tener quieticas, les tengo que quitar esa energía. Entonces el proceso aquí viene a ser un proceso de retirar energía, por eso lo hago con doble flechita. ¿Listo? En este caso sí estoy retirando energía. Cuando yo retiro energía del estado gaseoso y lo logro pasar al estado sólido, estoy hablando de un proceso de sublimación. ¿Listo? Es decir, paso a estado gaseoso sólido desde el gas sin pasar por el líquido. Mírenlo, aquí está. ¿Listo? Pero entonces esos son los estados. En este caso estamos viendo entregar energía, ¿listo? Y se llama fusión cuando paso de sólido a líquido, evaporación o ebullición cuando paso de líquido a gaseoso, ¿listo? Ahora vamos a ver qué pasa cuando usted tiene, volvamos acá a ver si puedo hacerlo, qué pasa cuando usted tiene esos mismos estados, usted tiene esos mismos estados, pero los va a tener ahora no le va a entregar energía, sino que les va a quitar. ¿Listo? Entonces vamos a quitarles. Vamos aquí a poner el sólido, líquido, y acá tenemos el gas. Listo, ya recordamos que el gaseoso están las partículas cada uno por su lado, hay unas por acá adentro, otras así. El líquido tiene una fluidez, están cercanas, pero no están tan cerca, y en el sólido ya tenemos que estar una encima de la otra y totalmente apretadas ahí en ese sistema. ¿Listo? Entonces ahorita sí, yo lo que voy a hacer es, todo esto va a girar en torno a energía. ¿Listo? Pero ahora lo que voy a hacer es quitarle energía. Entonces, el sistema, ¿cuál es el que más energía tiene? El gaseoso. Este es el más energético. La energía acá es la más alta. Entonces yo le voy a quitar energía, la voy a sacar del sistema. Cuando yo la saco, el estado gaseoso me va a pasar a estado líquido. ¿Listo? Pasar de estado gaseoso a estado líquido se llama condensar. ¿Listo? Condensación. ¿Listo? Por eso cuando se dice que la niebla se está condensando, es que la niebla, que es ese gas que tenemos acá, se está volviendo goticas y está quedando como agua sobre la superficie o rocío. Por eso se llama condensación. ¿Listo? Y luego ahorita el líquido tiene energía, tiene una poquita energía y se está moviendo ahí. Entonces yo lo sigo enfriando, le sigo obligando a que me pase energía, lo sigo quitando y le sigo quitando energía. ¿Listo? En ese punto va a pasar de estado líquido a estado sólido. Y en este proceso se llama, si pasa de líquido a sólido, se forma un sólido, se llama solidificación. ¿Listo? Estamos hablando de solidificar una sustancia, pasarlo a estado sólido. ¿Listo? En ese caso, estamos hablando de que yo tengo que ir disminuyendo la temperatura, bajando la temperatura o quitando la energía constantemente al sistema. ¿Listo? Y acá, en el anterior, donde está el anterior, yo tengo que ir entregando energía, entonces yo voy aumentando la temperatura, voy cada vez calentando más. ¿Listo? Esos cambios de temperatura, el punto al cual todo el sólido pasa a ser líquido se llama punto de fusión. El de acá, la temperatura a la cual todas las moléculas pasan a ebullición se llama punto de ebullición. ¿Listo? Y comúnmente cuando usted está en el sentido contrario, esos puntos de ebullición y congelación siguen siendo los mismos. Pero usted lo puede llamar aquí puntos de condensación
punto de condensación, que es el mismo punto de ebullición. O sea, no hay necesidad de cambiarle el nombre, sino que usted simplemente dice punto de ebullición. Usted ya sabe que por encima de la temperatura va a estar en estado gaseoso y por debajo va a estar en estado líquido. Igual, punto de solidificación es equivalente al mismo punto de fusión. Entonces, si yo le entrego a usted el punto de fusión, eso indica que por encima de ese punto está en estado líquido y por debajo va a estar en estado sólido. ¿Listo? Eso es como una extensión del recurso para que ustedes me comprendan ahí, me queden bien con respecto a los cambios de estado. Estos los cambios de estado se asocian principalmente a cambiar la energía interna para alejar o acercar malas partículas. Eso es básicamente. Y con base a eso, ya tenemos, por ejemplo, otro análisis de cambio físico. En este cambio solo estoy cambiando la forma al sistema. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy preparando una tarta y estoy amasando. La masa le aplico agua, le aplico harina, le aplico azúcar y la amaso. En este caso solo estoy cambiando la forma, estoy realizando un cambio físico. Posteriormente, yo voy a tener que cortarlos en pedacitos. ¿Listo? Eso sigue siendo un cambio de forma. ¿Listo? Pero miren que cuando yo ya las doro, espérenme a ver si sigue aquí, que no me acuerdo. Cuando ya las meto al horno, no se me acaba aquí, pero miren, cuando yo ya las meto al horno, vamos a pasar por aquí. Listo, estamos volviendo a ver el jugo. Cuando yo ya las galletas las meto al horno, esa masa que es blancuzca, ya me está cambiando de color. Pasa de ser una masa blancuzca, ahí apenas las echo y ahí ya las tengo doraditas y crujientes. Este cambio de color me indica que aquí ha habido un cambio químico. ¿Listo? Mientras que aquí simplemente le he cambiado de forma, la masa la estoy haciendo galletitas, pero aún no la he cocinado. En ese punto de cocción, de cuando yo cocino las cosas, yo estoy teniendo un estado de cambio químico, ¿listo? Y esos son los que vamos a ver ahora. Y ahora aquí en la cocina vamos a hablar de cambios químicos. En el cambio químico, el material sufre una transformación en su estructura y en su composición, recordémoslo. Cambia su composición interna, es decir, ya lo que está unido como H2O ya no es eso. Un átomo está por allá y otro átomo está por acá. ¿Listo? Y eso obliga a que su estructura, la forma que ella tiene, cambie. Entonces, eso hace que se dé un cambio químico. Y eso origina nuevas propiedades que son totalmente diferentes. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a ver ahorita qué pasó con nuestras galletas en la estufa. Entonces, cuando tenemos un cambio químico, miren lo que está pasando. Está cambiando totalmente el fósforo. En este caso, lo encendí, él me produce luz y al cabo de un tiempo ya se apaga y me queda como la cerilla. Así la cerilla negrita que tenemos acá. Eso me indica que ha habido un proceso, un cambio. Ese cambio se conoce como combustión. Y ya lo vimos en la combustión, yo tomo materia orgánica, le coloco oxígeno y ¿qué obtengo? CO2 más H2O más energía. ¿Esta energía qué es? Es la llama que me está sosteniendo el sistema. Este CO2 son los gasecitos que veo que se están yendo de el fósforo. Esta agua también va aquí en los gases. Entonces, ¿qué me queda aquí? Me quedan cenizas, que son producto de la materia orgánica que no se quemó totalmente. Entonces, lo que me queda ahí es la ceniza y el carboncito. ¿Listo? Eso es un cambio químico. El fósforo sí está cambiando químicamente cuando yo lo raspo, cuando yo lo enciendo. Y así es como en la estufa nosotros podemos hacer ese cambio. Eso ya es un cambio químico de la materia. ¿Listo? Otro cambio químico que vimos fue las galletas. Las galletas, la masa, la pongo al calor. Al poner la masita al calor, ella se me empieza a dorar y me empieza a cambiar de color. Eso ya me indica que la sustancia que está ahí está realizando con la energía que le estoy entregando cambios para obtener, miren, esta energía, este cambio que tenemos aquí libera calor. Libera calor. Al liberar el calor se conoce como exo, que indica hacia afuera, exo es sacar hacia afuera, exotérmico. ¿Listo? Y el caso de las galletas es el caso contrario, que sería endotérmico. ¿Listo? Entonces, cuando usted diga un proceso exotérmico, libero calor. Cuando digan endotérmico, el sistema me entrega calor y yo lo absorbo. ¿Listo? Entonces, con base a eso ya nosotros tenemos
los cambios químicos. Otro cambio que vemos aquí, que lo vemos comúnmente, es el cambio producto a reacciones de descomposición. Se conocen como reacciones de descomposición y aquí tenemos el claro ejemplo. Yo tenía mi aguacate perfecto, 3 días después ya se me ha dañado. ¿Por qué? Porque las moléculas que están en su interior han cambiado. Eso cambia propiedades como el olor, el sabor y el aspecto, que yo veo el color y digo, uy, está feito. Esos cambios comúnmente cambian las propiedades. Si bien estamos cambiando propiedades organolépticas, estamos cambiando color y sabor. Y asociado a un cambio químico, cosa que no pasaría en los cambios físicos. El cambio físico aquí simplemente es partirlo a la mitad. Ahí está. Estoy teniendo 2 pedazos de aguacate y cambió la física. Pero el color sigue siendo el mismo, el sabor sigue siendo el mismo, o sea que en un cambio químico, ya cuando se descompone ya tenemos presencia de cambios químicos en el sistema, ¿listo? Ahora, con base en eso, ya ustedes pueden realizar la actividad de preguntas. La actividad de preguntas no es difícil, está muy fácil, pero que les recomiendo que la realicen a prontitud.